que es la dispensación. Le bajamos un poquito a mi micro, por favor. De la ley. Y se acuerda que platicamos un poquito acerca de que este periodo abarca desde que el pueblo de Israel sale de Egipto hasta la crucifixión de nuestro amado Señor Jesús, cuando Él da su vida por nosotros en la cruz. Todo ese periodo abarca. Evidentemente nos vamos a brincar muchas cosas aquí, pero ¿se acuerda que nos quedamos en los acontecimientos que abarcan esta dispensación? Amén. La primera diapositiva, por favor. Vimos la apertura del mar, que es Éxodo capítulo 14 del 20 al 21. Vimos que Jehová es nuestro sanador espiritual y físico, y cuando Él sale, y cuando el pueblo de Israel sale, recuerda que se encuentran con el agua que era amarga. Entonces el Señor le da la instrucción a Moisés y echan un árbol, se endulza el agua, ¿recuerda? Toda esta parte ya la vimos la semana pasada. Siguiente, por favor. Vimos también, y fue aquí donde más o menos ya nos quedamos, las 12 fuentes de agua donde Dios nos permite descansar. ¿Se acuerda cuando llegan a Elim? Llegan a ese lugar donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y es un lugar que hablábamos nosotros, que es un lugar donde Dios nos permite descansar. Amén, porque Dios quiere que descansemos y confiemos en sus promesas. ¿Cuántos decimos amén? Y si mal no recuerdo, ahí fue donde nos quedamos. Vamos a avanzar un poquito rápido hoy, porque por eso lo preparé de esta forma, porque necesitamos avanzar, si no, nos vamos a tardar muchísimo aquí y necesitamos avanzar. Entonces, y el siguiente acontecimiento que ocurre después de que ellos descansan en Elim, Dios les promete el maná del cielo, ese pan del cielo que es Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Porque dice que Él es el pan que descendió del cielo, entonces está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Y aquí, si usted recuerda un poquito la historia, a ver si pudiéramos poner Éxodo 16 del 4 al 7, por favor. Si recordamos un poquito, el pueblo de Israel, después de tanto tiempo que Dios les estuvo dando maná, ellos se quejaron, ¿sí? Y ahí empezamos a tener ya un problema grave, porque hoy mismo está pasando esto. Hoy mismo la gente está rechazando a Cristo. Hoy las personas no quieren saber de Cristo, y eso ya había pasado anteriormente. ¿Sí están las citas? Éxodo 16 del 4 al 7. Dice la escritura: entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recojan diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Versículo 7: y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor, y que somos nosotros para que murmuremos contra nosotros. Entonces vemos que el pueblo de Israel murmuró cuando Dios les dio el maná. Estuvieron murmurando en contra del Señor, porque hablábamos, si usted recuerda, que fue justo aquí donde nos quedamos, que muchas veces, si usted murmura en contra de sus pastores, usted no está murmurando en contra de su pastor, está murmurando en contra de Dios, porque Dios fue el que mandó a Moisés y a Aarón, y la gente empezó a murmurar. Entonces le decía yo, tengamos mucho cuidado con esa parte. Entonces vemos que entonces esas 12 fuentes, o ese maná del cielo, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que la siguiente, por favor. Esta parte ya la vimos, y aquí es donde nos quedamos. El pueblo tenía duda. ¿Duda de qué?
Muchas veces nosotros dudamos de saber que Dios nos está llamando para hacer una tarea específica. Y aquí vemos que el Señor escuchó el clamor de su pueblo, que habían sido esclavos durante más de 400 años en Egipto. Dios escuchó el clamor y usó un hombre como Moisés para darles libertad ahí. Entonces, en esta dispensación de la ley vemos que el pueblo entró en duda. Y es donde el pueblo recibe la ley. Justo por eso esta dispensación es un tiempo que Dios usó para dar la ley, darla a conocer a su pueblo. Y ahora, aunque nosotros estamos viviendo que es la siguiente dispensación, que es la dispensación de la gracia, que viene desde el libro de Hechos hasta nuestros días, de Hechos capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. Porque una vez que Cristo muere en la cruz, da su vida, Él asciende al cielo y después viene el otro consolador que es el Espíritu Santo, y es el que trae ese tiempo de gracia, un tiempo de gracia. Entonces vemos que es donde el pueblo recibe la ley. Acompáñenme a Éxodo capítulo 19 versículo 3, por favor. Éxodo capítulo 19 versículo 3. Y dice la escritura del Éxodo 19 del 1 al 3, dice: y al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Repita conmigo: desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Y verso 3: y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciaréis a los hijos de Israel. Y es ahí donde el Señor empieza a hablarle a Moisés y le da la ley. Amén. Me ponen. Entonces el pueblo donde recibe la ley. Y después vemos en Éxodo 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés para que se los dijera al pueblo. Amén. Porque en realidad la ley abarca, más de 300 mandamientos los que hay en la ley. Pero si los pudiéramos resumir, están en esos 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Y ahí también viene la ley sobre los esclavos. Perdóneme, en Éxodo 19 vienen los 10 mandamientos, Éxodo 20 viene la ley sobre los esclavos. A ver si los podemos. Ok, gracias. La ley sobre los esclavos viene en Éxodo 21 del 1 al 11. Está la ley de los actos de violencia, Éxodo 21 del 12 al 25. Si le quiere tomar fotos o anotar, hágalo por favor. Le damos otro clic ahí o ya cambia. Ley sobre los esclavos, ley sobre los actos de violencia. Amén. La siguiente, por favor. Ley sobre las responsabilidades de los amos y de los dueños. Ley sobre la restitución y leyes humanitarias. En Éxodo 21 del 26 al 36 viene la ley de las responsabilidades de los amos y los dueños, la ley de la restitución de las leyes humanitarias, Éxodo 22, 23. Está la ley sobre la instauración, sobre las 3 fiestas anuales. Esta lo vamos a ver en Éxodo 23 del 14 al 19. ¿Cuáles son esas 3 fiestas anuales? Las ponemos por favor. Es los panes sin levadura. Aquí me voy a detener un poquito. Los panes sin levadura es llevar una buena doctrina sin contaminación. La fiesta del Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu del Señor, y es la fiesta de los primeros frutos. Y también está la fiesta de los tabernáculos, y esta es una figura o una sombra del arrebatamiento. Aquí me voy a detener un poquito.
Acuérdense que cuando nosotros estudiemos el Antiguo Testamento de manera general, tenemos que recordar siempre esto, que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Entonces, para que tengamos claro eso siempre, cuando usted esté estudiando el Antiguo Testamento, recuerde que todo es una sombra de lo que nuestro amado Jesús iba a hacer por nosotros. Amén. Y si usted recuerda en todos los estudios que hemos dado en los discipulados, incluso del tabernáculo y todo esto, si usted se da cuenta, en todo está nuestro Señor Jesucristo, si lo recuerda bien. Amén. Entonces hablamos de esos panes sin levadura. Por eso Jesús decía: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué Jesús decía eso? No se estaba refiriendo al pan o a la comida, sino se estaba refiriendo a la doctrina, a la enseñanza. Cuando nosotros hablamos de esto, estos panes sin levadura, dice: cuidado en otras palabras, Jesús estaba diciendo: cuidémonos de la doctrina, de las enseñanzas de los fariseos. Por eso Jesús decía: hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera recitaban y repetían la ley. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención en lo que la palabra nos está diciendo y tratar de poner por obra lo que la Escritura dice. Amén. Entonces nosotros debemos de tratar de llevar una buena doctrina sin ninguna contaminación. Y hoy lamentablemente hemos visto, usted lo sabe, hay muchas denominaciones hoy. Y no voy a entrar en detalles ahí porque lo hemos tocado en otros puntos, incluso en los discipulados, pero, y muchos dirán: ¿y cuál será la doctrina correcta? Están los pentecostales, los bautistas, los evangélicos, los nuevos pentecostales, los adventistas, los presbiterianos, y bueno, una infinidad. El mismo cristianismo, hay una gran ramificación. ¿Cuál será la doctrina correcta? Cuando Jesús viene, Él no vino a establecer ninguna denominación. Él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y ahora ese reino está en nuestro corazón. Amén. Entonces nosotros debemos de tratar de llevar una buena doctrina sin contaminación. Por eso nosotros tratamos de enseñar la palabra tal como está. Y yo le decía a la pastora que lamentablemente hemos podido ver cómo a veces nos vamos a los extremos, demasiado religiosos, demasiado legalistas, y nosotros demasiado permisivos. Entonces no podemos ser tan legalistas ni permisivos. Y le voy a dar un ejemplo claro. Cuando una iglesia es demasiado legalista, ¿qué pasa cuando nuestros jóvenes fallan? Porque miren, recuerdo que a un pastor le hacían esta pregunta y le decían: pastor, ¿qué podemos hacer si el hijo del pastor cayó en pecado con una joven de la iglesia? Y es que eso está pasando en la iglesia. Y este pastor dice: es que no solo es en tu iglesia, esto está pasando en todas las iglesias. Nuestros jóvenes están en riesgo porque son jóvenes. Pero eso no significa que uno tenga que justificar eso. Pero tampoco los podemos correr de la iglesia, porque si no, ¿a dónde se van? Al contrario, tenemos que ayudarles, enseñarles, darles doctrina, darles enseñanza, y si cayeron, ayudarlos a que sean restaurados. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, ¿qué pasa si somos permisivos? Por eso Pablo a la iglesia de Corinto la reprendió, porque ellos inclusive tomaban el vino de que era para la Santa Cena, lo tomaban para embriagarse. Había fornicación, había adulterio, había muchas cosas terribles en la iglesia de Corinto, y Pablo los reprendió. No podemos ser permisivos con muchas cosas, pero tampoco podemos ser tan legalistas, porque en lugar de ayudar a alguien, nuestro legalismo lo puede sacar del evangelio. Por eso, cuando vemos la figura de Marta y María,
Se recuerda cuando Jesús llegó a la casa de ellas, Marta estaba como, dice la escritura, afanada. Y aquí tengo a varias, afanada, haciendo, limpiando. Y María estaba a los pies. ¿Por qué voltean a ver a su mamá? ¿Sí las vi? Ahorita les jalo las orejas, hija, deja que terminemos, si me das permiso. Miren, es malo afanarse tanto, como también es malo estar nada más orando, porque yo pregunto, trabajamos, tenemos un trabajo, ya sea que tenga un trabajo en la oficina o tal vez tenga un trabajo en casa, cuidar a mis hijos, tal vez hacer la comida, hacer lo que se tiene que hacer en casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Es malo irnos a los extremos y nosotros tenemos que aprender a ser equilibrados en esa parte. Claro que lo mejor, y Jesús lo señaló, ella escogió la mejor parte, estar a mis pies. Pero jamás le dijo que lo que Marta estaba haciendo estuviera mal. Lo que Jesús estaba señalando es que María escogió la mejor parte. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser una iglesia equilibrada, donde no seamos legalistas, pero tampoco seamos permisivos, sino todo conforme a la palabra, buscar un equilibrio. Porque si yo caigo en el legalismo, en lugar de que mi familia venga a Cristo, los voy a alejar. Y la cosa y la idea no es esa. La idea es que Dios es el que va a ir haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Por eso cuando hablamos de una doctrina sin contaminación, a eso nos referimos. Una doctrina equilibrada, correcta conforme a la escritura. A veces es dura la palabra, sin duda. Nos puede gustar o no gustar, ese ya es otro asunto. Pero yo se los he dicho siempre aquí, si viene de Dios, vale la pena que reflexionemos en ella. Si tú crees que Dios te está hablando, aunque sea dura esa palabra, valdría la pena que reflexiones y corrijas lo que tengas que corregir. ¿Cuántos decimos amén? Y otra fiesta que el Señor instituyó en ese tiempo del Éxodo, en la dispensación de la ley, es la fiesta del Pentecostés. Y esta fiesta para ellos es de los primeros frutos, o sea, es donde entregaban primicias, los frutos o los primeros frutos. Pero para nosotros el Pentecostés es el derramamiento de su Espíritu en nuestra vida. Amén. Y después está la fiesta de los tabernáculos, que es una sombra del arrebatamiento. La fiesta de los tabernáculos es cuando ellos se metían en sus tiendas y celebraban ahí y convivían. Y recuerdan que yo les dije, hay una en Juan, si mal no recuerdo, capítulo 1, verso 16, pero en la versión traducción textual decía que Jesús tabernaculizó entre nosotros. Así lo dice textualmente. Jesús tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué es un tabernáculo? Es una tienda, un lugar especial que Dios le dijo a Moisés que tenían que construir, porque es ahí donde él quería tener un tiempo de intimidad con su pueblo. Y Dios desde toda la historia siempre ha buscado y ha tomado la iniciativa, incluso en este tiempo, para convivir con su pueblo, para convivir con sus hijos. Por eso Dios establece iglesias, para que vengamos juntos a buscar a Dios. ¿Usted puede buscar a Dios a solas en su casa? Por supuesto que sí, y sin duda Dios en su misericordia se va a manifestar en su casa, sin duda. Pero no se compara a cuando juntos venimos a la casa del Señor a adorarlo. Por eso Pablo hacía énfasis en esta parte, y no dejar de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Porque si anhelamos un derramamiento del Espíritu Santo, si anhelamos la gloria de Dios que se manifiesta en nuestra vida, perdóneme,
No lo vamos a hacer desde la comodidad de nuestro hogar. Todo en la vida requiere de un esfuerzo, todo. Si fuera fácil, si fuera sencillo, hermanos, cualquiera lo haría. El arrebatamiento, quiero decirle algo y quisiera decírselo, pero necesito corroborar una información que me llegó hoy antes de poderlo decir. Solo le digo que de verdad el tiempo está más cerca de lo que podamos imaginar. Son infinidad de señales que desde la pandemia se han venido cumpliendo una tras otra, una tras otra. Por ejemplo, una de las más significativas ahorita, el río Éufrates se está secando. En estos últimos años, el río Éufrates, y el río Éufrates está mencionado desde el Edén, porque uno de los ríos que salía del Edén, uno de ellos es el Éufrates. Y de hecho estoy preparando un tema acerca del Éufrates, porque ahí pasan cosas y pasaron cosas y siguen pasando cosas hasta nuestros días muy interesantes y que tendríamos que reflexionar. Y todo esto son señales que el Señor Jesús nos dejó. Amén. Entonces el arrebato está por darse, amada iglesia, y tenemos que estar preparados. Yo lo digo con mucho respeto porque hay muchas posturas en cuanto a esos temas, ya lo he dicho aquí. Y más allá de la postura en la que podamos nosotros creer según lo que la Biblia nos enseña, al final de una, independientemente de la postura que sea, lo más importante es que tenemos que estar preparados, porque hoy Dios a ti o a mí nos puede llamar a su presencia. Yo no sé si sea mi último día predicando aquí, porque puede ser hoy. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo no lo sabemos. Dios sí ya tiene marcados nuestros días. Por eso yo no sé si Cristo venga antes o Él me llame primero. Lo único que sé que tengo que esforzarme en estar preparado para cuando algo así ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Más allá de la postura que podamos tener, yo creo que a veces esos puntos doctrinales es donde la iglesia se divide y hay muchos problemas por esto, y yo creo que lo más importante es, sabemos que Cristo viene, y lo más importante es que te prepares para el acontecimiento más grande de la historia. Hermano, si la misma NASA sabe que algo va a ocurrir, ¿se acuerda que le dejé que investigar algo del cisne negro? Habla de eso. Es más, el reino de las tinieblas sabe que va a haber un arrebato y sabe que cuando eso ocurra, el reino de las tinieblas, y lo pongo entre comillas, va a gobernar, y va a gobernar entre comillas. Y esto lo vamos a ver en la dispensación del milenio de Cristo, pero escuche, solo le adelanto esto ahorita. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque una vez que la iglesia es levantada, inmediatamente el Señor levanta a dos testigos que de día y de noche va a estar diciendo que Jesucristo es el Mesías, y no los van a poder matar y no les van a poder hacer nada, y de sus bocas van a salir plagas en contra de aquellos que les quieren hacer daño. Y una vez que Dios permite que se los lleve, le levanta 144,000 sellados, redimidos, de las 12,000 tribus de las 12 tribus de Israel, que son 12,000 por tribu, que hacen los 144,000. Se lo he dicho aquí, no son los testigos de Jehová. Si no, pues ya imagínense, ya estuviera lleno ahí. No, los 144,000 son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, que simplemente si usted multiplica 12 por 12 son 144.
144,000 sellados, redimidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no los van a poder matar ni les van a poder hacer nada. Los van a querer meter presos, pero en cuanto los metan a la cárcel, el Señor los arrebata como lo hizo con Felipe, que de un lado a otro se lo llevó. Y van a seguir compartiendo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Dios sigue en control. Aunque aparentemente hay un gobierno a través del anticristo, Cristo sigue reinando y reinará, y todo está bajo su control. Así que dígale a su hermana, a su hermano que tiene un lado: no te preocupes, Dios tiene el control de todo. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y estar bajo su sombra, bajo su abrigo, y tú debes de estar confiado en saber que todo está bien y todo estará bien, y que te sigas preparando y que te sigas esforzando. Amén. La siguiente, por favor. El tabernáculo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 del Éxodo, Dios le da instrucciones a Moisés del tabernáculo. Y tampoco me voy a detener mucho ahí. Ya tuvimos ahí una enseñanza de varios meses incluso acerca del tabernáculo. Entonces, si quieres saber algo más, por favor búsquenlo en la página de la iglesia, y ahí usted va a poder investigar acerca del tabernáculo. Y como Dios hablaba sobre el tabernáculo, empieza en Levítico 1. Siguiente, por favor. Y otra vez vemos en Levítico 1 la ley sobre los holocaustos. En Levítico 2 vemos la ley sobre las ofrendas de cereal. Son diferentes. Siguiente, por favor. Está también las ofrendas de paz, Levítico capítulo 3, ofrendas por el pecado. Ahí sí pónganme, si podemos, o yo lo leo aquí, Levítico capítulo 4, verso 21. Si tienen sus Biblias, que debería de traerla su espada. Levítico 4, verso 21. Dice la Escritura: escuche, y le voy a decir por qué me voy a tener aquí también. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo, es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Mire qué interesante. A Jesús lo sacaron de la ciudad para poderlo crucificar. Él no murió en Jerusalén, Él murió fuera de la ciudad, en un lugar que conocemos nosotros como el Gólgota o Calvario. ¿Sí? Entonces Él tuvo que salir de la ciudad para poder ser crucificado. Él no podía morir dentro de la ciudad. Entonces es interesante aquí, porque aquí ya vemos una sombra de lo que Jesús hizo. Sacarán ese novillo fuera del campamento y lo quemarán como se quemó el primer novillo, en la ofrenda por el pecado de la asamblea. Jesús vino a morir por nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad, pero Él no podía morir en Jerusalén, Él no podía morir dentro de la ciudad. Por eso lo tuvieron que sacar. Siguiente, por favor, a ver si la diapositiva. Y aquí hay algunas profecías de Cristo que también me gustaría que leyéramos. Levítico capítulo 5, versículos del 14 al 19. Dice la Escritura: habló el Señor a Moisés diciendo: si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo murió? Sin defecto, sin pecado, conforme a tu valuación en siclos de plata. A Él lo vendieron por 30 monedas de plata, según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Verso 16. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá
a ello la quinta parte, y se le dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de las ofrendas por la culpa, y le será perdonado. Todos los pecados, cuando Cristo muere en la cruz, usted recuerda, antes de que Él muriera, dijo estas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerda? Y creo que sabemos por qué Él sintió en ese momento que el Padre se alejó de Él. Porque justo en ese momento, justo cuando Él externa esas palabras, todos los pecados de la humanidad cayeron sobre nuestro amado Jesús. Lo que hacían los sacerdotes en aquel tiempo cuando presentaban esos novillos o esos corderos o las palomas o lo que fuera para el sacrificio, tenían que poner las manos sobre el animalito, y en ese momento todos los pecados que había de esa persona o de esa familia caían sobre el animalito y tenía que ser sacrificado. Tenía que ser derramada toda su sangre y después consumido en el altar de bronce. Si recuerda el altar de bronce, que lo explicamos aquí con lujo de detalle, y que es una figura de Jesús también ese altar. Porque lo primero que veía el pueblo de Israel al entrar al tabernáculo era justamente el altar de bronce, o sea, el sacrificio de Cristo. Es lo primero que se veía. Entonces aquí vemos cómo se está profetizando acerca de nuestro amado Jesús. Y verso 17 dice: y si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Verso 18: entonces traerá el sacerdote un carnero sin defecto, otra vez, sin defecto, del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente, sin saberlo, y le será perdonado. Y el verso 19: esa ofrenda por la culpa ciertamente era culpable delante del Señor. O sea, en aquel tiempo era demasiado tremendo, demasiado complicado. Cuando alguien fallaba, eran rituales muy tremendos. Hoy, hermano, lo único que tienes que hacer es acercarte a Cristo con fe, con humildad, reconociendo nuestros errores, y permitir que Él empiece a hacer la obra en ti. Es lo único. No necesitamos hacer más. La siguiente diapositiva, por favor, o en la que estábamos. Vemos también, podríamos seguir viendo en Levítico 6, 1, 7, otra profecía acerca de Cristo ahí. Pero vemos también ofrendas expiatorias. Está la ley sobre los sacrificios, también está. Apretan un poquito más, creo que ahí viene la cita, en Levítico capítulo 7. Y así nos vamos. La siguiente, por favor. Vemos que aquí viene la consagración de los sacerdotes, empezando desde Aarón, en Levítico 8, cuando lo llama y le dice a Moisés: y Aarón será el sumo sacerdote y su descendencia serán sacerdotes. Y después vienen los primeros sacrificios que Aarón hace, pero también viene en el capítulo 10 el pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos empezaron a ofrecer fuego extraño, o se empezaron a hacer las cosas a su manera. ¿Se acuerda que lo hemos dicho aquí muchas veces, hermano? Y perdóneme que sea tan repetitivo con esto, pero hay cosas que no podemos nosotros dejar de señalar. Las cosas no se hacen a mi forma, ni a tu manera, sino a la manera de Dios, como Él lo dice. Estamos aquí. No se trata aquí, les decía yo a los hermanos de alabanza el día domingo, tenemos que esforzarnos porque el que tiene que brillar es Cristo, no ninguno de nosotros, sino Cristo. Cristo es el que tiene que sobresalir siempre.
En cualquier área de servicio, el que tiene que brillar es Cristo. Y nos tenemos que esforzar para que eso pase. Pero esto nos va a ayudar a nosotros comprender y saber que si queremos ofrecer un fuego agradable a Dios y que no caigamos en el error de Nadab y Abiú, tenemos que hacer las cosas a la manera como Dios lo está pidiendo. Amén. Siguiente, por favor. Sobre los animalitos limpios e inmundos. Ley sobre estos animales limpios e inmundos. Y aquí hay varios principios de la guerra espiritual. Cuando hablamos de estos animales limpios, ahí cuando usted lee todo el libro de Levíticos, va a encontrar todas estas leyes y cómo se tenían que hacer los sacrificios conforme Dios lo estaba pidiendo. Y uno de los requisitos que había es que no podíamos meter o no se podía meter al templo un animal con características impuras. Por ejemplo, animales que rumeen y con pezuñas. Era para el Señor animales inmundos, no podían ser ofrecidos en sacrificio, como tampoco podían ser ofrecidos animales con manchas o con algún defecto. ¿Se acuerda que lo hemos dicho aquí? En aquel tiempo, acuérdese que solo había una puerta para poder ingresar al tabernáculo. ¿Sí lo recuerda? Solo una puerta. Y es aquí donde otra vez encontramos a Jesús, porque Jesús dice que Él es la puerta. Él es la única puerta que hay para poder entrar a la presencia del Padre. Él es el único camino. Ahora, en aquel tiempo, antes de que se presentaran con su ofrenda, esa ofrenda tenía que ser examinada. Y había sacerdotes para examinar las ofrendas que cumpliera con todos los requisitos que Dios pedía. Ahora en este tiempo no están los hermanos ujieres revisando a los hermanos, ¿verdad? Pero si hay alguien mucho mayor que nosotros y mucho mayor que los sacerdotes en aquel tiempo. Ahora, quien está revisando mi ofrenda es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de nuestra ofrenda, no me refiero al dinero, ni tampoco me refiero al servicio que tú puedes hacer aquí en la casa. Porque la mejor ofrenda para Dios, se lo he dicho aquí, cada vez que oramos por las ofrendas y por los diezmos, es tu corazón. ¿Vienes por compromiso? ¿Vienes porque ya se te hizo costumbre venir? Desde ahí tienes que reflexionar y escudriñarte a ti mismo, porque no vaya a ser que la ofrenda que tú estás presentando sea tal vez un animal que no cumpla con las características, o tal vez nuestra ofrenda no está cumpliendo con las características que Dios está pidiendo. Por ejemplo, Caín, ¿por qué rechazó Dios su ofrenda? Si era espectacular. Ya se lo había dicho, ¿se acuerda? Porque el problema estaba en su corazón, no en lo que había ofrecido. Porque tal vez incluso lo que ofreció cumplía con todas las características, pero su corazón estaba mal delante de Dios. Siguiente, por favor. Ley sobre la purificación de la mujer después del pacto. Capítulos 13-14. Estaba la ley sobre la lepra. ¿Qué se tenía que hacer con la gente que caía en lepra? Todo el capítulo 15 nos habla de lo que se tenía que hacer y cómo buscar que aquellas personas se limpiaran y todo lo que tenía que pasar.
Y si usted se acuerda, en aquel tiempo había un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos, donde pues la gente que se iba para allá prácticamente estaba condenada a la muerte, porque ya no podía convivir con su familia, ya no, o sea, vivían aislados. Yo escuchaba algo en estos días y a mucha gente no le gusta vivir en soledad. Y sabe que hay momentos en la vida que tenemos que aprender a vivir en soledad. Y escuche, y cuando hablo de esto, porque una cosa es la soledad y otra cosa es aislarse, y el aislarse es peligroso, pero la soledad te ayuda a que tú te puedas conectar más rápido con Dios. Pero cuando alguien se aísla es peligroso, y más si hay tristeza, si hay depresión y si hay otras cosas. Pero en aquel tiempo se imagina los leprosos que tenían que ser, literal, los tenían que sacar de su casa y de la ciudad y llevados a ese lugar donde solamente tal vez entre leprosos convivían. Y seguramente parte de la familia pues iba en canastas y seguro les llevaba alimento o algo, pero nadie los podía tocar. ¿Usted se acuerda ahora que estuvimos en pandemia? Que no nos podíamos saludar tal vez como estábamos acostumbrados a hacerlo. Honestamente, ¿no de repente se extrañaba un abrazo? ¿O no a veces lo necesitamos? ¿Cierto o no? Y en ese tiempo a un leproso no lo podían ni tocar. Y ahora nosotros podemos entender un poquito lo que tal vez ellos sentían en ese tiempo. Entonces estaba la ley sobre la lepra. Siguiente, por favor. Ley sobre la purificación de la mujer. Ya la pusimos. Solo que se haya repetido. La siguiente, hija. Ley sobre las impurezas físicas. También habla del día de la expiación. Y también el Levítico 17 habla sobre más leyes de sacrificios, actos de la inmoralidad que están prohibidos, todo Levítico 18. Yo recuerdo que alguna vez alguien me preguntó: pastor, ¿por qué antes Dios permitía que entre familiares pudieran tener relaciones, pudieran tener hijos? En ese tiempo Dios lo permitía porque era la forma en la que se tenía que poblar el mundo. Pero justo en esta dispensación, cuando viene la ley, en ese tiempo se prohibía ya. Y ahí viene lo del incesto. Sí sabe qué es el incesto, ¿verdad? Relaciones sexuales entre familiares. Y se los he dicho aquí. Entonces todos esos actos de inmoralidad que Dios prohíbe están en Levítico 18. Ley sobre la santidad y la justicia, Levítico 19. Las penas o las consecuencias de esos actos de inmoralidad vienen en el Levítico 20. O sea, Dios fue muy cuidadoso en poner todas estas leyes. También habla de la santidad de los sacerdotes. Ahora tú y yo somos, dice Pedro, somos reyes y sacerdotes del pueblo del Señor. Entonces tenemos que buscar nosotros, de alguna manera, buscar la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Padre. Escucha, la santidad de las ofrendas. ¿Quieres saber cuál es la mejor forma de darle tu ofrenda a Dios? Y aclaro otra vez, no hablo de dinero, no hablo de cosas materiales, estoy hablando de algo más profundo que es nuestro corazón para Dios. ¿Quieres conocerlo? Lee Levítico 22 y reflexiona sobre ello. En Levítico 23 el Señor establece fiestas solemnes. Las tres que vimos eran fiestas anuales, estas son fiestas solemnes. También en Levítico 24 se habla acerca del aceite para las lámparas dentro del tabernáculo.
del pan de la proposición y el castigo para el blasfemo. También en el Levítico 25 se habla del año del reposo de la tierra y del jubileo. O sea, había un tiempo. ¿Por qué hoy nos hemos acabado nuestro planeta? Si nosotros tomáramos en cuenta lo que Dios estableció desde el principio, yo le decía, mire, la tierra la tenían que trabajar durante 6 años, pero el séptimo año la tierra tenía que descansar, para que después tuvieran otros 6 años de abundancia. Pero hoy hemos sobreexplotado la tierra, incluso la hemos contaminado con pesticidas. Hoy los científicos, jugando a Dios, han hecho alimentos transgénicos que hacen un daño terrible. Y aunque no lo digan, y yo sí lo voy a decir hoy, este tipo de alimentos transgénicos son la principal causa que a las personas les está dando cáncer. Al igual que tanto alimento que hoy consumimos, si usted supiera de qué están hechos los embutidos, yo creo que dejaría de comerlos. Oh, sí. Hay muchas cosas que Dios estableció, y créame que si nosotros le diéramos a la tierra, mire, en esta pandemia lo vimos. La gente no salía a trabajar, no iba a las playas, no iba a los ríos. ¿Y cómo estaban los mares y los ríos? ¿Cómo estaban las ciudades? Bueno, empezaron a salir animalitos que ya no se veían. En Venecia, por ejemplo, sacaron tomas de los canales de los ríos ahí en Venecia. Limpia el agua, limpia. La tierra agradeció que el ser humano no saliera de sus casas. Siguiente, por favor. El Levítico 26 habla de la bendición de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. Levítico 27. Yo le he dicho aquí, cuidado cuando usted hace votos a Dios. O sea, cuando tú le prometes algo a Dios. A eso se refiere. Porque hasta para ofrecerle un voto a Dios, debes de ser prudente y sabio. Y antes de hacerlo, mejor lee Levítico 27. Cuando tú le prometas algo a Dios, de verdad te lo digo, no tardes en cumplirlo. Y si no, mejor aprende de lo que dijo Salomón en Eclesiastés. No seamos como los insensatos que se apresuran a prometer y no cumplen. Algo que hoy mucha gente ya no le da valor, pero para mí sigue siendo de mucho valor. Y para muchas otras personas sí. Es tu palabra. Cuando tú das una palabra y das tu palabra para hacer algo en un tiempo determinado, tienes que esforzarte en cumplirlo, porque tu palabra debe ser importante. Tú mismo le das el valor a esa palabra. Pero hoy mucha gente, bueno, hoy hacen fraudes por internet, ¿o no? Un compañero de mi trabajo estaba, imagínense, llegó hasta el doctor, lo defraudaron con 90,000 pesos. Yo se lo dije desde que hizo el primer depósito, ya no deposites más. Ya investigaste, no, que sí, que está buena la inversión y me van a dar no sé cuánto. Lo estafaron con 90,000 pesos.
páginas fraudulentas que, ay, tú dices, está barato esto y lo compras. Pero bueno, siguiente por favor. Ya empezamos con números. Censo de Israel en el Sinaí, campamento de los jefes de las tribus de Israel, capítulo 2 de Números. Censo de Israel, ya otra vez la siguiente, hija, por favor. Censo y deberes de los levitas, número 3. Números 4, deberes de los coatitas. Estos coatitas tenemos que aprender de ellos. Los coatitas eran especiales, conocedores de los tiempos, y tenemos que aprender de ellos. Estudie. Leyes sobre los inmundos, Números capítulo 5. Ley del nazareato. Deme un ejemplo de alguien nazareato, alguien que fue nazareno. Nazareato. Deme un ejemplo. Sansón, que no podía pasar navajas sobre su cabello, ¿se acuerda? Esa era una forma en la que en aquel tiempo se consagraba a alguien para algo especial para Dios. Y en este caso Sansón, aprovechando que se va a ver eso allá en la temática de San Luis, estaban también las ofrendas de los jefes. Habla de las 7 lámparas que había en el tabernáculo, cómo tenía que hacerse ese servicio, porque el fuego o las lámparas tenían que estar encendidas todo el tiempo. Era la única manera en que el lugar santo podía estar alumbrado. Siguiente, por favor. La celebración de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? ¿Se acuerda? ¿Qué significa? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero nosotros también celebramos la Pascua. ¿Cuál es nuestra Pascua ahora? La Santa Cena. Porque con ella recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y estamos anunciando que Cristo viene nuevamente por nosotros. ¿Y cuántas veces la tenemos que hacer? Decía Pablo en Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante, dice: y todas las veces que sean necesarias. Amén. O sea, no hay una cantidad. Y también están las trompetas de plata, números 10. En números 11, el Señor envía codornices. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel se empezó a murmurar de que ya está mucho maná, puro maná? Y literal, Dios les envió codornices hasta que se saciaban. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Cuando usted lee aquí, vemos que el pueblo de Israel se quejaba y decía: pero si allá en Egipto teníamos pescado gratis. Sí, pero eras esclavo. Pero eras esclavo. La verdad, hermanos, es que a veces nosotros somos bien malagradecidos con Dios. Entonces el número 11, el Señor envía codornices. Miriam y Aarón murmuraron en contra de Moisés. En otras versiones también viene el nombre de María. Yo creo que era María Miriam. Pero ambos murmuraron y les cayó lepra por murmurar. Porque murmuraron en contra de Moisés. Números 13. Moisés envía
a los 12 espías. Sé que se acuerda. Para reconocer la tierra prometida. Y se encontraron con algunos nefilim ahí, que eran gigantes, que estaban en esa tierra. ¿Se acuerda? Porque ellos cuando dan el informe dicen, no, es que la tierra es buena. Mira, hasta llevaron evidencia de los frutos que había, frutos enormes, y decían, la tierra es muy buena y fluye leche, miel, pero hay gigantes y nosotros somos como langostas delante de ellos. O sea que imagínense qué estatura tendrían, porque no dice la Biblia qué estatura tenían. Pero si usted se le pone delante de una langosta, por muy grande que sea una langosta, vamos a pensar que sea de este tamaño, unos 20 centímetros. Imagínense entonces de qué tamaño eran esos gigantes que estaban en la tierra prometida. Y yo sé que aquí lo he dicho muchas veces, no se junte con cobardes, pero la verdad es que yo creo que cualquiera hubiera tenido miedo al ver ese tamaño de personas, porque tampoco dice cuántos eran. Pero lo que a ellos se les había olvidado es que Dios ya les había prometido esa tierra, y que Dios había dado la orden que esa tierra era para ellos. O sea, quien iba a pelear la batalla era el Señor, no nosotros. Hay peleas, hermano, que no te corresponden a ti. Lo único que tienes que hacer en ese momento es confiar y creer y avanzar. Y Dios va a ir derribando a quien tenga que derribar, pero Él ya te prometió algo. Y vemos que después de eso que pasa, obviamente el pueblo se rebela contra Dios. Y eso los llevó a pasar 40 años en el desierto. Se rebelaron en contra del Señor. Y vemos en Levítico 15 leyes sobre varias ofrendas. Después está la rebelión de Coré, que es al que se lo traga el desierto y ¡pum!, porque murmuraron y se abre la tierra y se los tragó. La vara de Aarón florece. Y con eso termino. Regresa, hija. La vara de Aarón florece. El número 17. Esto tiene que ver con Cristo. Nuestro Señor resucitó al tercer día. Por eso es muy interesante ver que en el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, dentro del arca estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, y esto representa al Padre. Vemos que estaba el maná que descendió del cielo, que representa a nuestro Señor Jesucristo, y la vara de Aarón, que representa al Espíritu Santo. Pero vemos que esta vara florece, y cuando hablamos de vara también hablamos de esa autoridad que Dios hoy nos ha dado. Dios quiere que florezcamos. Hablábamos el día domingo de la mujer sumanita. ¿Cómo ella sabía que Eliseo podía hacer algo por su hijo? Por eso es importante que descanses en Dios y que permitas que Él sane lo que tenga que sanar. Por eso vemos en la figura que esta mujer acostó a su hijo muerto en la cama donde se recostaba Eliseo. Porque lo normal hubiera sido que tal vez lo hubiera llevado a su recámara, ¿no? Y tal vez hasta en mejores condiciones. Y solo digo, y tal vez porque pues si era su único hijo y era una mujer que tenía mucho dinero, pues seguramente tenía un lugar muy cómodo para su hijo.
Y no significa que el lugar donde estaba Eliseo fuera cualquier, no, yo aseguro, esta parte sí lo puedo asegurar, que ella se esforzó en darle lo mejor a ese hombre de Dios. Procura darle lo mejor. Pero aquí le decía yo el domingo, esto es aprender a descansar en Dios y confiar en su palabra y en sus promesas. Y que tarde o temprano se van a cumplir si Él no lo dijo. Eso lo tenemos que saber hoy y tener la convicción de que así es. Pero Dios quiere que hoy tú florezcas. Dios nos llamó para dar fruto, fruto agradable y fruto que permanezca. Sabe que nuestros frutos, nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y en muchos casos, muchas de estas obras van a ser destruidas por ese fuego. Por eso, hermana, hermano que estás aquí, en esta dispensación de la ley, y usted se va a dar cuenta, y sé que ya tal vez ya lo sabe, la ley Jesús no la vino a quitar, Él vino a cumplir con ella, porque era el único que podía cumplir con toda la ley. Todos los demás, incluyéndome, no podemos. Por eso el Padre tuvo que enviar a Jesús para cumplir con toda la ley. No la vino a quitar. Pero la ley, lo único que nos ayuda a nosotros cuando la leemos y estudiamos, nos ayuda a darnos cuenta de nuestra posición, cómo está mi corazón. Algunos tendrán problemas con inmoralidad, otros podrán tener problemas con rebelión, otros podrán tener problemas, pero si usted se da cuenta, la ley abarca todas las áreas de nuestra vida. Porque mientras unos tal vez tienen problemas de adicciones, otros tienen problemas de otro tipo, de tristeza, de depresión, y infinidad, un gran etc. Pero la ley abarca todo. Y lo único que Dios quiere es que cuando tú y yo la reflexionamos y reflexionamos en ella, nos damos cuenta de cómo está nuestro corazón delante de Dios. Era lo que Pablo decía: oh, la ley solo me hace ver que soy un pecador y no hay esperanza para mí. Y le añade, pone una coma y añade: pero gracias a Dios que vino Jesucristo, porque como Él cumplió con toda la ley, y ahora que tú y yo creemos en Él, por eso es que vemos que ahora nuestro amado Jesús nos presenta justos delante del Padre, pero no por nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. La ley lo único que hace es mostrarnos quiénes somos en realidad. Así que hoy reflexionemos, iglesia, y yo le pido a Dios que este tiempo de dispensación, mire, y todavía si me voy faltan otra gran cantidad de leyes que vienen en Números y otras tantas en Deuteronomio. Pero vamos a ir avanzando. Yo espero la próxima semana ya terminar con esto, y si no, otros 2 estudios más. Pero lo importante hoy es que comprendamos y que valoremos que hoy no tenemos nosotros algo tan complicado. Solo basta con creer en Jesús, arrepentirnos de corazón, buscar su rostro, buscar su dirección, dejemos direccionarnos por el Espíritu Santo. Yo sé que todos los que estamos aquí y los que nos escuchan o nos ven, todos batallamos con algo en nuestra vida. Si es que nos ven,
Pero lo más importante es que hoy nos humillamos delante de Dios. Cierre sus ojos, si puede ponerse sobre sus pies. Amado Padre, en esta